¡Aupai! Soy Kaeltrom y volvemos una vez más con Alan Wake's American Nightmare. ¿Recordaréis del último episodio que volvimos a empezar? ¿Vale? No literalmente, pero nos hicieron volver a empezar. Volvimos atrás debido al señor Chirridos. Se repitió lo del pozo petrolífero, aunque de una manera un poco diferente. Y ahora parece que toca repetir los hechos, los acontecimientos del observatorio. Que ahora veremos en qué cambian esta vez. Vamos allá. Man-made eyes that stare into the endless depths of space. Tonight, the champion of light will depend on them to pick out a message from the ether. Vale, estamos aquí. No veo nada diferente. As history repeats itself, the man remembers the patterns. He knows that he needs the missing part for the telescope. Sí, cierto. Sé que Better será find Dr. Meadows' car. mejor ir That's where the directamente a camera por eso. Lo que iba a comentar yo. Se me ha olvidado, la verdad. Vale, una vez más aparece el poltergeist que se carga las luces. Oh, qué sorpresa. Una página del manuscrito por aquí. Y creo haber oído enemigos, sí. Pero bueno, como decía, se repite la historia, no tanto cómo sucedieron las cosas, ¿vale? Las cosas son un poco diferentes esta vez. Estos enemigos, por ejemplo, no estaban aquí la última vez que vinimos al observatorio. Y eso mismo, bueno, hemos vuelto a empezar, hay cosas que han cambiado, hay cosas que no. Como ya habéis visto, hay más páginas del manuscrito por aquí. Aunque la que he visto, vale, estará más por aquí, supongo. Y a ver, o sea, sí que iba a comentar algo y se me ha olvidado, pero bueno, ya me acordaré otra vez en algún momento. Ah, mira, la página está aquí. Me la llevo. Ya llevamos 25. Ya podemos desbloquear la caja que la última vez no pudimos. Y eso, entonces de momento la idea es esa. Ah, vale, sí, me acuerdo de lo que iba a comentar. Yo también soy la hostia. Iba a comentar eso, que realmente, a ver, supongo que aprovecharon este juego como que es un spin-off, que si bien sigue la historia, igual no les daba para desarrollar tanto como con el uno, ¿vale? Lo que han hecho básicamente es, han creado 3 escenarios, 3 que sepamos hasta ahora, y seguramente los están reutilizando para para hacer una historia más larga, ¿vale? Por ahora el primer escenario hemos vuelto a pisarlo, simplemente no es el mismo escenario y han cambiado un poco los enemigos que se generan y demás. El segundo estamos ahora en él. Vale, tenemos el fusil de caza. Me lo llevo. A ver, no sé si será más tocho que la ballesta, si será igual. Pero bueno, en cualquier caso, vale. El poltergeist que se va por no sé por qué. Me da un poco igual, ahora mismo. Cogeré esta página. Con mucho cuidado de que no me vengan aquí y me peguen un empujón o algo. Y eso, básicamente, están aprovechando el mismo escenario. Porque el coche es el mismo, hemos vuelto a coger el equipo de grabación del mismo sitio. Y básicamente el escenario es el mismo y han cambiado un poco los enemigos. Los enemigos que aparecen, los enemigos que no aparecen. Cambian un poco el orden de la historia, evidentemente. Vale, cambian un poco el orden de la historia, me refiero en el sentido de que... A ver. Ala, van por culo los pájaros. Eso, cambia un poco el sentido de la historia en eso, que como se está repitiendo, pues al final Emma ya habéis visto que... Oh. Bueno, eso, que Emma ya habéis visto que ha cambiado las cosas porque cogió los objetos, salvo por uno. Vale, no iba a ser tan fácil como hola Alan, has llegado, llévatelo todo. Y ahora falta ver, pues eso, en el observatorio que estamos ahora, cómo han cambiado las cosas. ¿Vale? Cómo han cambiado las cosas, porque aparte de los enemigos que aparecen nuevos, los pájaros estos tocapelotas, aunque bueno, hay que reconocer
este al menos, ¿vale? Que en el primer juego. En el primer juego te venían, te atacaban, se iban. Te venían, te atacaban, se iban y era bastante coñazo. Aquí en cambio es eso, se convierten en un ser. Iba a ser una persona, pero no es una persona, es un ser. No, no quiero la carabina. Quiero la página esta. Gracias. La munición. Y eso, vamos a ver ahora la doctora Meadows, creo que era, así que nos lo han dicho antes y se me ha vuelto a olvidar. It's you. How dare you? No, wait. It isn't you, is it? I suppose you'd better come in. I'll unlock the door. Thanks. Vale, esta vez no hace falta discutir ni convencerlo ni nada. Menos mal. Otra vez la tele. I know what you're thinking. Evil twin, supernatural powers. But most of the time, I just like to keep things basic. I want you to understand that. Like this. Need to get your hands dirty? No batteries, no moving parts, just physics. That's technology you can depend on. It's a classic. Speaking of classics, you need to be careful with this one, though. If the victim suddenly twists, you might end up cutting yourself. It's not really a workhorse, but I'm a sucker for this style. Now this is more like it. You've got slip-resistant grip. Believe me, you really want that traction once you're wrist deep in somebody. The blade's stiff enough so it won't open by accident in your pocket, but it's still really easy to open with just one hand. Now that's a big thing for me. I know what you're thinking. It's too big, too heavy. But sometimes you just need the extra oomph. If you're talking intimidation, this is gonna do the job. Also great for dismemberings and whatnot. You know, the messy jobs. No, Alan ya mira para los lados y tal, en plan, me aburro mucho, tío, cállate ya. ¿Qué pasa? ¿Ahora te crees que eres el de Rising? Now, guns. Not a big fan. I mean, how are you supposed to really connect with somebody with a bullet? I want you to understand that. I take pride in what I do. We can't both be worthless hacks, can we? Sí, basta con que tú seas el inútil. Pero bueno, ya acabará eso cuando acabemos contigo. Vamos a ver. Había una página por aquí, en alguna parte. You'll have to forgive me, but this feels very strange. It seems like this has all happened before. I have the replacement part for your telescope, Doctor. All right. Let's get it installed. Sí, pero primero voy a ver si encuentro la página que he visto antes. A ver, no, por aquí no es. Tampoco. Pues no lo entiendo. Bueno, antes de arreglar el telescopio voy a intentar subir para arriba, a ver si encuentro la página que estoy viendo en el mapa constantemente. Y no me hace ninguna gracia estar viendo la página y no poder cogerla. No, arriba no puedo subir, la doctora no me ha bajado el ascensor. Todo el rato el este. No, el ascensor quería decir ahora. Pues, no sé, supongo que la página estará arriba en alguna parte. Porque aquí... O igual está fuera. No había caído. Bueno, luego buscaré a ver. Vamos a subir aquí, arreglar el telescopio. A ver si esta vez conseguimos la secuencia completa, aunque ya lo dudo. Vale, catacroker. I think we can give this a go, although I have this strange feeling that something will Don't go start wrong. it up yet. There's a problem with the coolant system. Yes, that's right. I remember. All right, let me think. If they're sabotaging it, they'll be at the primary coolant pipe outside. If you can secure it, we should be ready to pick up the signal. That is why you're here, isn't it? Yes, it is. I'll take care of it. Before you go, if you have the time, I'd appreciate if you came up here and explained a few things.
All of this is very strange to me. Vale, pues vamos a subir primero. Estaba yendo ya para ir adelantando, pero ahora resulta que me pide que suba. Es la madre que la parió. Vamos para arriba. Y vamos por aquí. Hello. I don't quite know what's going on, but I seem to remember having had this encounter before. It's not deja vu, Doctor. This has happened before. We're caught in a time loop. That's utterly insane. How could that be? I can't really explain it. I suppose I could call it magic. I don't believe in magic. Neither do I. But I can't argue with what I've experienced. Listen, what matters now is the signal. The last time we only caught a part of it. I need the rest of it. Whether you believe me or not, you want to look into this as much as I do, right? Yes. All right. I realize that you have trouble believing this. That's an understatement. I can't deny that what you say resonates with me on some level I don't pretend to understand. But for all I know, I'm simply delusional. But it's not just you. I've experienced the same thing as you. Doesn't that prove something, at least? Maybe. On the other hand, given your appearance, and the fact that you're trying to convince me that I'm not insane, perhaps you're merely a hallucination that accompanies my delusions. You're not having a psychotic episode, Doctor. For what it's worth, I'm a skeptic by nature. I completely understand your reluctance to believe me. There are people caught so deep in their psychosis that they retroactively manufacture memories and beliefs that conform to the situation at hand. Sure, but you have to stop second-guessing yourself at some point, if you want to get something done. Vale, protejamos las tuberías. Que los enemigos han sido majos y han esperado a que hablásemos con la doctora para esto. Para empezar a atacar, básicamente. Vamos a ver. Ah, sí, eso es. Vamos a por las tuberías. Tuberías de refrigeración. Tendré que girar para coger la página porque me da la sensación de que debe estar fuera. Sí, eso es. Habrá que rodear por aquí. Y ahí está. Una escopeta de combate por 40 páginas. Joder, eso sí que ni me acerco todavía. Bueno, ni me acerco. No me faltan tantas, me faltan solo 10. Solo. Vale, pero bueno, considerando que hasta ahora iba con muy pocas, realmente no es tanta diferencia, supongo. En fin, de momento vamos a bajar por aquí. No conocía yo este camino alternativo. Y vamos a ver. Ahí hay algo que parpadea, pero creo que va a ser la ballesta que he dejado antes, ¿no? Ah, no, es munición. Vale, pues esta me la voy a llevar. A ver, bengala no. Munición del subfus. Esto. No, vale, tengo la esta al máximo. No había caído. Oh. Esto venía en plan sigiloso, pero no le ha servido de mucho. Vale, sigamos adelante. Parece que por ahora no nos van a suponer mucho desafío los enemigos, como viene siendo habitual. Y ya que tengo que entrar ahí, voy a aprovechar antes de que salgan y me voy librando de ellos. Uy, este es grande. Voy a sacar la escopeta de combate. Fuera. Y este creo que también es de los grandes, sí. Cuando resisten mucho la luz, que son grandes, y hay que usar armamento pesado. Vale. Entonces uso esto. These beams hate the light, am I correct? I think we're good to You go. should be able to turn on the lights and secure the area that way. All right, I'll start looking for the signal. Please, head back. Esto sí que es diferente. Hasta cierto punto. Sí, no, es diferente. La última vez no me atacaron con coches. Se cargaban todo, básicamente. I guess they didn't like that. No, yo diría que no.
Aunque no sé si han llegado a cargarse la tubería del este de refrigeración, pero bueno. Por ahora vamos a ver si puedo llegar. Sí, eso es. La montaña, los coches, un poco todo. Está intentando matarte, Alan. Es normal, después de la que has liado. Vamos a ver. Vale. Ay, ay, ay. Ay, me cago en tus muelas. ¿Cómo que dirección equivocada? Oh, vale, me he cortado el camino. Y estoy a punto de cascar aquí. Que voy a recurrir a esto para protegerme mientras me libro de esto. Vale, estos objetos que están poseídos, mejor que me libre de ellos antes de seguir adelante. Y aquí hay una página del manuscrito que estoy viendo. Y los sistemas de refrigeración se están jodiendo. Así que igual después de todo, a pesar de que lo protejo, la cosa no va a cambiar mucho. A ver, ¿puedo girar por aquí? No, me da la sensación de que no puedo subir por aquí. A ver. Pero igual sí. No, está bloqueado. Ah, vale, tengo que ir por aquí por donde está la luz. Si de paso puedo curarme. Vaya vuelta más. Oh, vaya. Gracias, Pues nada, seguimos para arriba. Esta luz también reventará, ¿verdad? Sí. Casualidades de la vida. Pero bueno. Seguimos por aquí y más enemigos. Era evidente. Voy a recurrir a esto. Es que nada, para quitarles la protección y luego librarnos de ellos. Y entonces, ¿qué hay aquí? Ah, la escopeta de combate otra vez. No, escopeta de combate, no puedo cogerte todavía. No puedo, no. Me gustaría, pero no puedo. Y a ver. Otro bombardero de estos. ¿Qué tal si le tiras eso? ¿A que en tu casa no tiras de eso? O igual sí. Suena así de especialico. Otro menos. Epa. Eso, para allá. Ya está. Me he librado de todos, ¿no? Bueno. El caso está en que tengo que... Vale, tengo que llamar primero. Si no es de mala educación entrar así sin más. Vamos allá. ¿Funciona el telescopio? Bueno, la cosa está en que tengo que subir para arriba. Voy para allá. Un momentito. Ya está. A ver. Sí, puedo subir para arriba. Pero primero toca recargar. Que me deja bastantes balas por el camino. Aquí lo bueno de este juego es eso, que es que puedes disparar con toda la tranquilidad del mundo, porque hay balas para aburrir. Pero bueno, las luces están apagadas. Ah, claro, están apagadas porque si no, no se verían bien las estrellas, supongo. Find the signal? Yes, I don't think it's quite the same thing we had the last time. Still, we're definitely picking it up. Are we getting the complete signal now? I'm afraid not. Take a look at it yourself. I'm printing out a hard copy now. I'd like to ask you a question or two before that, though, if you don't mind. What's on your mind, Doctor? Most people would find these events extremely disturbing, provided that they survive these creatures, that is. You seem to be quite adept at dealing with the situation. Why is that? Yes, I was involved in... It's a complex story. I was in this small town, and a horrible thing from another dimension kidnapped my wife and manipulated me into writing this horror story that came true. I learned to fight it with light, and I managed to contain it and free my wife. But I was trapped in its world. Are you serious? Absolutely. So, I'm used to reality working in strange or even impossible ways. And I fought these things, not exactly like this, but close enough for a good while now. Of course, I have certain advantages.
Was there anything else? What did you mean when you said you have advantages? At the risk of sounding like a lunatic, reality is much more fluid than people think. It can be influenced. I didn't take you for a mystic. I'm not. I'm a writer. And under certain conditions, I can, for lack of a better word, rewrite reality. Change things. That's absurd. But it works. Assuming I believe this, why don't you simply, I don't know, write yourself some superpowers? It's not quite that simple. You need to follow certain laws of drama, I suppose. You need to think about consistency and symbolism. Often what you write isn't anywhere near as important as what you imply. There are things out there that will take advantage of your mistakes. You really believe in this? Don't look at me like that. You've experienced some of this yourself. I will gladly admit that something exceedingly strange is going on. But this idea that you're somehow altering reality with your writing is ridiculous. You're essentially saying you're controlling my actions. Leaving aside the rational arguments against us, what gives you the right? Well, it's more like having a destiny. A path you're on. You're not aware of it, but there it is. If somebody changes it, what difference does it make? It's what every writer does. If you write something that affects one of the characters, they don't really know about that. I'm not a character. Are you saying that it's all right to take advantage of someone if they aren't aware of it? Look, all I meant was that if you're genuinely making all your own decisions, and those decisions lead to whatever destiny you have, what practical difference does it make? I suppose that depends on whether our destinies are determined by things like physics and probabilities, or natural reality, which is presumably neutral and impartial, or by some kind of an intelligence. If it's the latter, that intelligence makes choices based on some criteria. If we suffer as a result of those choices, there's a moral and ethical element involved, regardless of whether we're aware of its manipulations. Wouldn't you agree? You're taking this very well. I thought you'd be hangry. I suppose I would be if I thought you could actually do this. Menudo zasca le ha dado. Pero bueno, se piensa que realmente no puede cambiar sus Another decisiones. printout. Pero bueno, Another signal fragment. The message is still not complete, but it's another piece of the weapon he has built against his adversary. Mere words on a piece of paper, but in the right hands, they will hold back the darkness. vale. Hemos avanzado un poco más, supongo. Y ahora volvemos al autocine. Una vez más. El autocine de Night Springs. Otra vez lo mismo, ¿verdad? The Sí, las last películas time siguen the siendo las man mismas. came to the drive-in, it did not end well. He hopes to avoid that fate this time. He hopes that what he has brought with him to this place is enough. Pero bueno, si una vez más no hemos conseguido bueno, básicamente lo que quería encontrar de las estrellas, que sinceramente no sé qué sería. Si no he conseguido encontrarlo completo, algo me dice que no va a ser suficiente todavía. Pero como digo, siempre, esto va a tener que esperar para más adelante. No vamos a revelar toda la historia de golpe. Así que por hoy nada más. Como siempre, dadle una buena hostia like, es que ricasco, y nos vemos en el siguiente.